El día de hoy nos acompaña Hanna Orellana, profesora de educación media, licenciada en comunicación y letras, correctora y estilo y editora digital de Santillana, Guatemala, pero por sobre todo amante de los matilisguates y rockstar de Twitter. ¿Qué tal, Hanna? ¿Cómo estás? Un gusto de Hola, tenerte hola. acá y grabar este tan esperado episodio. No, muchas gracias a ti por tenerme. Qué emocionante hablar siempre de literatura y diseccionar la literatura como si fuéramos, no sé, estudiantes de anatomía. Así, al final, la idea es a través de esto lograr un poquito de entusiasmo de los cuentos cortos, que es al final mi afición, y platicar un poquito para encontrar el leitmotiv de las cosas para que la gente pueda enten- eh, emocionarse un poco con la literatura. Me Entonces, parece. vamos a presentar el cuento 20 de diciembre de 2021, más o menos. Te confesé que uno de mis propósitos era para el 2022 empezar lo del podcast. eh, y por obvias razones fuiste la primera que pensé en tener acá, pero al final las cosas creo que se dan cuando se tienen que dar. No nos cuajó el Así es. tiempo por muchas cosas y aquí estamos. En aquel momento sugeriste que empezáramos empezamos a divagar acerca de leer un cuento que se llamaba Bocado de Viento de Arturo Arias. No lo había leído, me gustó un montón, pero después declinamos porque al final es bastante amplio y creo que la gente se nos desesperaría fácil. Aunque se los dejo de tarea, realmente Hanna me Por presentó favor. ese relato y muy, muy, muy bueno. Tiene bastante. Todavía tengo la imagen del refrigerador cuando lo llevaban hacia, hacia el pueblo, por si alguien lo quiere visitar, muy bueno. Sin embargo, empezamos a ir y venir con propuestas y salió El Eterno Transparente de Linda Berrón, tica ella, el cual por ser mujer y por no ser tan conocida, al menos desde mi punto de vista, en estas latitudes guatemaltecas, me pareció un buen relato. ¿Qué puedes decirnos de relato? Uy, está un poco complicado hablar del relato sin hacerle un spoiler, ese siempre es mi problema. Pero precisamente creo yo, yo valoro un relato cuando es auténtico, ¿verdad? También cuando es muy ágil, que no, pues de repente es importante la introspección y las, no sé, ¿verdad? Tomarse la vida así lento, pero la verdad a mí en literatura me gustan las cosas ágiles, ¿verdad? La acción y no tanta descripción, ¿verdad? O descripciones precisas, ¿verdad? De que ahí está escrito lo que tiene que estar descrito y lo que más me gusta a mí como lectora es que me sorprendan al final. Entonces este cuento cumple con todo y sobre todo creo que es un cuento bastante auténtico, digamos, en cuanto que, o más bien contrapuesto a otros relatos tal vez que podrán ser, parecernos pretenciosos, ¿verdad? Que pretenden ser algo que no son. Podemos percibir algo del autor que no es él, no está cómodo con el papel que está jugando y tal. Y entonces me parece que Linda Berrón aquí, o sea, es ella, o por lo menos está muy bien apropiada de su estilo literario, ¿verdad? Y eso me parece em, muy importante, ¿verdad? En un relato que sea auténtico, como les digo, y que sea ágil y que me sorprendan. Así que eso sería básicamente cómo lo presentaría yo. Me gusta. Por cierto, una infidencia, le escribí a Linda para pedirle autorización de leer el cuento, se emocionó mucho y entonces cuando Mm, terminemos le vamos a mandar el vínculo para que pueda divertirse con las elucubraciones que nosotros logremos hacer de todo esto. qué Eh, alegría. Como buena maestra, ¿qué te parece si nos das instrucciones como para leer este tipo de relatos o este relato en particular?
Yo pienso que es importante prestarle atención a los detalles, como en todo en la vida, creo yo. A veces la esencia de las cosas está en los detalles y también yo pienso que una buena actitud que tenemos que tener como lectores siempre es esta empatía de imaginarnos las cosas que están sucediendo, como tratar de adentrarnos en el personaje. Yo creo que esto lo hace ella muy bien, ¿verdad? Podemos, pienso yo, ver la óptica de la personaje principal de Yanira y ver cómo las cosas van sucediendo, ¿verdad? Em, introducirnos en sus dudas, en sus inseguridades y pues eso, ¿verdad? Yo pensaría que esas dos indicaciones, prestemos la atención a los detalles porque ellos nos van a dar la respuesta y pues tratemos de sentirnos en Deyanira. Me agrada. Entonces, ¿qué te parece si nos lees entonces el cuento? Claro, con gusto. El eterno transparente. Cuando quiso introducir la llave en la cerradura, comprobó sorprendida que no entraba. Trató nuevamente, pero no pudo. Probó con las demás llaves y tampoco. Observó con detenimiento la cerradura. La habrían cambiado. Parecía la misma de siempre, como la puerta, como la casa. También la llave plateada y redonda era la misma. ¿Habrían tachado la cerradura? Tocó el timbre con larga insistencia. 2, 3 veces. La muchacha abrió, impaciente y mal encarado. Sin decir nada, dio media vuelta y se fue a la cocina. Todo parecía estar en su lugar. Guardó la llave en la cartera. En el jardín, los niños jugaban con el perro. La tarde estaba soleada. Alejó la incertidumbre de sí y se acercó a darles un beso. No le hicieron mucho caso. Se sentó en la mecedora para disfrutar un rato de la frescura del corredor. Los helechos colgaban en una gota de brisa. Empezó a oscurecer lentamente. Al cabo, llegó su marido. Protestaba por el calor, las presas del tráfico y la reunión que tenía a las 8 de la noche. ¿Cómo entraste a la casa?, preguntó seria. Él la miró extrañado. ¿Cómo voy a entrar, como siempre? ¿Qué es esa pregunta tan rara? ¿Abriste vos mismo la puerta?, insistió con la misma gravedad. Claro que no, la muchacha me abrió. Oíme, ¿qué te sucede? Yo no pude abrir la puerta. La llave no entraba en la cerradura. Seguro era otra llave. No, era la misma de siempre. Comemos ya, tengo una reunión a las 8, me dijo desde el comedor. Deyanira, sin pensar más en el incidente, pero sin olvidarlo tampoco, continuó con la rutina vespertina. Al día siguiente por la mañana se levantó la primera como de costumbre. Supervisó que los niños estuvieran listos a las 7, hora en que pasaba el microbús a recogerlos. Cuando terminó de arreglarse, se fue a poner los zapatos azules de tacón bajo y comprobó que le quedaban enormes. Se los calzó una y otra vez, pero siempre se le salían al caminar. Se probó los negros, los marrones, los tenis. Todos le quedaban grandes. Su marido se afeitaba concentrado en la imagen del espejo. Qué raro, todos los zapatos me quedan grandes de pronto, le dijo con tono inseguro. ¿Estás haciendo pequeña?, preguntó divertido. Deyanira regresó al dormitorio. Miraba perpleja los pares de zapatos que se había probado repetidas veces. Es increíble, decía en voz baja, mientras rellenaba las puntas de los zapatos azules con algodón. Desayunaron en silencio. Deyanira no se atrevía a hablar de algo que parecía tan absurdo y sin embargo tan inquietante. Se despidieron con un beso y cada uno marchó a su trabajo. Deyanira caminaba costosamente, trataba de aferrarse con los dedos contraídos a la suela bamboleante de sus zapatos. Al bajar del bus, el zapato derecho salió despedido y se fue a parar al caño. El agua sucia empapó el algodón. Ahora cojeaba al arrastrar el zapato para que no se saliera. Respiró aliviada cuando llegó al edificio de la empresa donde trabajaba. Al acercarse a su oficina, comprobó que estaba abierta. Se extrañó porque solo ella tenía llave. Abrió la puerta y se encontró en su escritorio una mujer desconocida que tecleaba la máquina de escribir. Disculpe, dijo. ¿En qué le puedo servir?, respondió la mujer con excelentes modales. Titubeó. Nunca se le había dado bien la defensa del territorio. Disculpe, repitió, ¿qué es usted? La mujer siguió sonriendo. Marta, para servirle. ¿Y qué está haciendo aquí? Soy la secretaria personal de don Julián, respondió más seria. No es posible. La secretaria de don Julián soy yo. Esta es mi oficina. Hace casi 6 años. ¿De qué está usted hablando? ¿Es una broma?, preguntó airada poniéndose de pie. Aquella mujer parecía hablar en serio.
No le quedaba más remedio que explicar lo evidente. Mire, yo he sido la secretaria de don Julián desde hace 6 años. No sé lo que usted pretende, no sé si es una broma de mal gusto. Vea, este es mi escritorio, el florero, la fotografía de mis hijos. Y Deyanira enmudeció al ver la fotografía de un atractivo muchacho en el lugar donde habían estado sus hijos montados en un sub y baja. Es Andrés, mi novio, añadió contundente la mujer. Pero no puede ser. Vamos a preguntarle a Elvira, a la señora de la soda, o a Sonia, a la recepcionista, o a don Julián, a quien usted quiera. Mire, me parece que usted está loca. Yo trabajo aquí desde hace 3 años y nunca la he visto en esta oficina. No sé cómo se saben los nombres de Elvira y Sonia, pero todo esto me parece sospechoso. Por dicha ya llegó don Julián, lo voy a llamar. Deyanira miró a la puerta de la oficina de don Julián. Él lo explicaría todo, ¿o no? ¿Y si no lo hacía? Se sentó en una silla, los ojos fijos en aquella puerta. Era una niña esperando un examen o al dentista. Un hombre muy alto, don Julián Vallejo, se detuvo frente a ella, la mirada insolente y curiosa. Don Julián, murmuró doña Nira. Buenos días, señora, le dijo con distancia. Don Julián, continuó, esta joven dice que es su secretaria. Efectivamente, Marta es mi secretaria. Pero don Julián, yo soy de Yanira, he sido su secretaria desde hace 6 años. Empecé a trabajar con usted en el edificio viejo antes de pasarnos. Las facciones de don Julián se suavizaron un momento al contemplar la angustia de aquel rostro. Mire, señora, usted está equivocada. Seguro me confunde con otra persona. Yo no la conozco a usted ni ha trabajado nunca en esta empresa que yo recuerde. ¿Por qué no va a su casa y descansa? ¿Por qué no va al médico? Bajó la mirada. Tenía unas ganas infinitas de llorar. Hágame caso, señora. Váyase y tranquilícese. Don Julián le dio la espalda y se perdió en la luminosa oficina. La secretaria la miraba sin triunfalismos. Deyanira se levantó y arrastrando el zapato derecho lo más airosamente que pudo, salió a la calle. Colgando de la barra del autobús, permaneció con la mirada fija en una mancha amarillenta del vidrio. No pensaba nada, excepto que era imposible pensar nada. Se bajó del autobús cuidando de no dejar perdido ningún zapato. Ya había caminado unos 50 metros cuando percibió que se había pasado de parada, que su casa quedaba muy lejos, que tendría que caminar cuesta arriba más de 1 kilómetro. Estaba muy cansada. Con paso cada vez más lento y fatigado llegó a la vía del tren. Allí se detuvo largo rato mirando los rieles. La añoranza cuajó dolorosamente en su cerebro, un algodón duro en el mediodía canicular. El microbús escolar llegó a la casa al mismo tiempo que ella. Vio a su hijo mayor correr hacia el jardín, pero no vio al pequeño. ¿Qué se hizo Pablo?, le preguntó. El niño se volvió a mirarla. ¿Cuál Pablo?, contestó. Tu hermano, ¿quién va a ser? Yo no tengo hermanos. La puerta de la casa se abrió en ese instante y el chiquillo se perdió en ella como una exhalación. Deyanira quedó inmóvil frente a la muchacha que la miraba con desconfianza. ¿Qué se le ofrece? Junto a ella apareció otra mujer. ¿Quién es Dorita? No sé, refunfuñó y se fue. ¿Qué desea?, preguntó sonriente la mujer. Deyanira miró sus dientes apretados, su cabellera alborotada, sus ojos claros. Preguntó por preguntar, por pura inercia. ¿Quién es usted? Vera de Martínez, la esposa de Luis Alberto Martínez. Así es. Deyanira dio la vuelta despacio y atravesó el pequeño jardín mirando al suelo. Un automóvil se detuvo en ese momento frente al portón y Luis Alberto Martínez descendió apresurado. Desde la acera vio a una mujer que salía de su casa, la mirada ensimismada en sus zapatos azules. Observó con atención que, a medida que avanzaba, se iba haciendo cada vez más pálida y transparente, hasta que desapareció. Gracias. Me costó trabajo no ubicarme con cierto acento tico, con algunas palabras, ¿va? El chiquillo, la soda y el voceo, pero Ajá. muy buen relato. En cierta forma, la progresión que hay me recuerda mucho a Carta una señorita en París, solo que en lugar de estar apareciendo conejitos, la señora va desapareciendo. Eh, ¿Qué te evoca la lectura, Hanna? Ay, no sé, creo que es un cuento que he leído varias veces. Lo leí la primera vez en un curso de literatura centroamericana en la universidad y pues leímos varios de esa antología centroamericana y ese fue el que
no sé, es de esos cuentos tan pequeños que podrían ser insignificantes que sí no sé, regreso a él a esa idea, no sé, es, se queda como son tan importantes los detalles, ¿verdad? Se queda como en, no sé, de repente puse mal la llave de la casa y no abría y pienso en Deyanira, o no sé, ¿verdad? No me quedaba bien los zapatos o algo, no sé, son cositas, ¿verdad? En los que vuelve el relato. Y la verdad no le he encontrado un paralelo, la verdad voy a buscar Carta a una señorita en París. Em, pero sí siento yo que es una excelente muestra de lo que yo pensaría que es realismo mágico, ¿verdad? Esta conjunción de los detalles de la realidad cotidiana a la que todos nos podemos, con la que todos nos podemos identificar, sucede esta cosa tan extraña y tan inverosímil, ¿verdad? Hasta cierto punto, y tan inexplicable. Y, y eso la imagen se queda con nosotros toda la vida, pienso yo. Sí, es interesante lo que decías de los detalles porque el hecho, cosas muy simples y al final el relato empieza con cosas muy simples que podrían pasar como equivocaciones y poco a poco mientras se van dando los sucesos, ahí es donde me refería a Cartas de una señorita en París, de la progresión de que las cosas van sucediendo y vuelven, llega un momento en que son ya no controlables, ¿verdad? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista editorial, ¿qué crees o qué buscaría o qué sería bueno dentro de este relato como para buscar una situación editorial para la hora de publicar? ¿Qué recursos utiliza? ¿Por qué es bueno? Pues pensaría yo que no sé, siento, yo en algún momento siento que, pues esto lo aprendimos, alguien lo dijo en la universidad y creo que o en general es como una idea bien importante, que a un buen texto no le sobran palabras y ahorita que lo volví a leer era como, de verdad no siento que haya siquiera palabras o descripciones que estén de más, o sea, como que todo tiene una intencionalidad y todo tiene o juega un papel dentro del todo, ¿verdad? Cada comentario, si uno lo va analizando, cada cosa que uno piensa, esta metáfora lindísima o tan, no sé, pertinente, eso de que se sentía como ese algodón, ¿verdad? Húmedo en el mediodía, así sentía la angustia, ¿verdad? Em, no abusa de los adjetivos, no abusa de las descripciones, se entiende perfectamente en relato, ¿verdad? No es que hay algunos relatos que uno lee y es así como los lee tres veces y se queda igual, que no sabía cuál era el punto, qué fue lo que realmente pasó y uno se siente de repente un poco tonto, ¿verdad? Como lector. Y también, pero al mismo tiempo tiene su arte, es decir, poder desenvolver para mí como que para un buen relato se desenvuelve, o sea, como que va dejando pistas y pistas y pistas a mí me parece una maestría artística esta capacidad de poder desenvolver a través de los detalles, ¿verdad? Que tal vez uno al inicio, yo trato de ser como muy consciente de lo que yo voy pensando conforme va avanzando el relato, ¿verdad? Y al inicio podría ser, bueno, a lo mejor saber a dónde quiere entrar, ¿verdad? Y por eso es que ya no funcionó la cerradura o qué sé yo, pero esa es su casa que quiere entrar, ¿verdad? Y, y luego siguen las cosas, ¿verdad? Entonces uno empieza a ver un patrón, ya casi al final pues se evidencia ese patrón, ¿verdad? De que ella está desapareciendo su vida ya no es la que ella pensaba que era, ¿verdad? La están como que sacando, ¿verdad? Es como reemplazable. Y entonces eso, uno entiende perfectamente qué está pasando, ¿verdad? Y tiene esta habilidad de ir desenrollando el cuento sin decirnos, ah, es una mujer que se desaparece de la nada, o sea, o una mujer, o sea, sabe dónde empezar. Yo creo que eso también es súper importante en un narrador, es saber dónde empezar la historia, ¿verdad? No le empieza cuando llega a su casa y encuentra a otra mujer que es la esposa del que ella creía su esposo, ¿verdad? Que no lo empieza tampoco cuando llega a la oficina, sino es progresivo. Y pues eso me parece muy valioso. Eh, a nivel editorial, digamos, como pieza publicable, pues yo lo publicaría
siempre, porque sí me parece que cumple con muchos de los criterios, ¿verdad? De que la literatura es esto, es auténtica, es ágil, em, y, y sí denota conocimiento de los recursos, creo yo. O sea, esto lo miro yo más como lectora profesional, digamos, más allá de editora, pues uno al final se vuelve un lector profesional, ¿verdad? Uno entiende por qué las cosas le gustan. Por ejemplo, yo creo que eso es al final un poco la crítica literaria, ¿verdad? O por lo menos para mí eso es, la crítica literaria para mí es tratar de entender por qué la belleza en literaria, ¿verdad? O sea, tratar de explicarla, tratar de entender cómo funciona. Y entonces, em, desde ese sentido, o sea, yo entiendo, yo creo que de hecho en algún momento se los puse a leer a mis alumnos y les gustó. Lo puede entender perfectamente un niño de 12 años, como lo puede entender cualquier adulto, y es eso de que nos va a llegar a diferentes niveles, ¿verdad? Y yo creo que también es eso, esa que cuanto más lo piensa uno, no solo es esta idea extraña de qué pasó o cuál es la explicación, sino más allá de eso, pues tiene un, hay un sustrato filosófico existencial, ¿verdad? Pensaría yo. Sí, se puede enfocar desde varias formas. Ahora, el relato fue publicado en 96, según Qué investigué. maravilloso año. En Sí. ese año nací yo. Mira, pues, al final, Ujú. muchas cosas buenas pasaron en ese año. Entonces, también Exacto. yo, fue el año en el que salí del técnico industrial. Pero Ujú. al final, dentro de la ola centroamericana, ¿crees que hubo una situación tardía del realismo mágico? Porque ya te lo iba a preguntar, pero ya lo dijiste. O sea, ¿sí te parece un relato del realismo mágico? Y al final creo que conjuga las situaciones de qué es un realismo mágico, que podamos, me corregirás, de que podamos, de que las cosas que sucedan, aunque parezcan muy inverosímiles, dentro del relato son reales Ujú, y son ujú. creíbles. Ahora, Exacto. ¿por qué ese tipo de recursos crees que fueron tardíos en Centroamérica? Eso es lo que yo percibo. Pues yo pensaría que sucede una cosa muy extraña, como, o sea, que ahorita no tenemos la suficiente madurez de la crítica literaria o simplemente no ha pasado suficiente tiempo, ¿verdad? Porque para hacer una historiografía literaria, pues uno necesita que pase el tiempo y poderlo comparar con cuestiones, pues, con momentos posteriores, ¿verdad? O con movimientos posteriores. Y entonces, em, yo pienso que la narrativa centroamericana, y la verdad no es que sea experta en el tema, pero por lo que yo he leído, se quedó un poco en esta corriente del realismo, ¿verdad? Empieza desde el realismo, que si no estoy mal, empieza con el siglo 1900. También un poco de naturalismo, ¿verdad? Que iban de la mano o que fue una rama del realismo, ¿verdad? Esta idea de retratar la realidad como es, ¿verdad? Con todas sus implicaciones específicamente económicas y sociales. Y pues está también esta idea del naturalismo, que si lo extendiéramos un poquito, podría ser incluso como un poco de dónde viene este relato, porque el naturalismo era esta idea de que uno no puede escapar de su destino, ¿verdad? Y Deyanira en algún momento acepta su destino de desaparecer sin muchos peros, ¿verdad? Solo se da cuenta de la realidad. Y pues realismo podría ser incluso también porque es del podríamos pensar que es estrato social del burgués, ¿verdad? De la clase media más o menos. Ella necesita trabajar, trabaja también el esposo, ¿verdad? Em, pero en cuanto al realismo mágico, es posterior, ¿verdad? Pero yo creo que sí nos dejó una huella profunda, pues toda esta generación, porque yo pensaría que el realismo mágico al final de cuentas fue el primer movimiento literario latinoamericano puro, ¿verdad? O sea, nos fueron ahí, aquí se generaron las raíces con Elena Garro, eh, García Márquez, Miguel Ángel Asturias, toda esta gente tan pujante que finalmente le dio, al darnos este movimiento literario, nos dio, pues, de cierto sentido, no sé, un set de características o alguna tendencia o algún marco estético al que podíamos aspirar, ¿verdad? Y entonces pensaría yo que dejó una impronta muy profunda
Y al final, más allá de eso, de que es como lo muy nuestro, ¿verdad? Yo pensaría que es lo muy nuestro porque es que Latinoamérica está en realismo mágico, de verdad. Hay tantas cosas que pasan todos los días. Si no creen mi afirmación, vayan a darse una vuelta por cualquier periódico centroamericano, Sí, latinoamericano y pasan una serie de cosas increíbles. Yo eh, me acuerdo muy bien en 100 años de soledad, cuando pasa todo esto del tren, ¿verdad? Que se los llevan, que los matan y todo, y que hay ajá, una negación profunda y nadie sabe bien qué pasó porque nadie lo admite, ¿verdad? Pienso yo en tantas cosas que pasan en estas latitudes que son así, que todo el mundo las niega y que no puede ser, que sí pasó y entonces la gente empieza como a dudar de si pasó o no. Y así hay muchas instancias, ¿verdad? En las que pareciera que la única explicación de este continente es el realismo mágico, porque, o sea, sí, vivimos anclados en esta realidad, en la cotidianidad del tráfico, incluso como decía el cuento del eterno transparente, ¿verdad? El esposo llega quejándose del tráfico, del calor, el trópico, de estas cosas, ¿verdad? Y luego pasan cosas que no tienen otra explicación, ¿verdad? Que parecieran pues muy cotidianas. Yo creo que eso es el, el- la paradoja, tal vez, y por eso nos fascina tanto el realismo mágico, porque se ancla tan bien en la realidad que, como tú bien dices, es que pareciera, o sea, sí, el que una mujer desaparezca de su vida es tan inverosímil, pero dentro del relato y ajá. dentro de lo que está sucediendo, uno lo cree completamente posible, ¿verdad? Y yo creería yo que a cualquier persona que no sea latinoamericana se le presenta cualquier hecho histórico de Latinoamérica actual o, no sé, 20 30 años, lo que sea, y se le parece, no, hombre, no, eso no puede ser posible. Pero nosotros que vivimos anclados a esta realidad sabemos que pues esas cosas ya son así, o sea que aquí la gente vive en impunidad, no hay una memoria, no hay una reconciliación, no hay, y un montón de cosas, ¿verdad? No hay justicia sobre todo, y entonces pues, pues eso pensaría yo que es una identificación muy profunda la que tenemos con el realismo mágico porque es nuestra cotidianidad. Ahora, ¿crees que el realismo mágico ya desapareció? O según lo que seguís viendo y leyendo, todavía tenemos eso dentro de un movimiento que se puede observar todavía dentro del Centroamérica. Es complejo porque, como te digo, no ha pasado suficiente tiempo como para poder dibujar las líneas de un movimiento literario. Yo lo veo actualmente como muy disperso todo, ¿verdad? Cada quien hace lo que puede, no hay movimientos, ni siquiera hay como que manifiestos y espero que no los hayan pronto porque me parece un poco, no sé, un poco lamentable el hacer un manifiesto, pero digamos no hay una declaración de movimiento, digamos, y como que cada quien va por su lado, pero sí he notado que sí perviven ciertos restos de realismo, solo realismo y también realismo mágico, ¿verdad? Y pues habrá que ver cómo se ha ido afinando las técnicas o qué es lo que impera, ¿verdad? Pero yo más que pues a lo mejor ahora con la posmodernidad lo que surge no son movimientos literarios, sino como que, no sé, cada artista obedece más como a a su propio acervo de lecturas y de influencias, ¿verdad? Más que un movimiento que lo una a su generación, ¿verdad? Nos está haciendo bien difícil como que dibujar o encontrar esos paralelismos dentro de autores contemporáneos, porque por ejemplo dentro de esta antología centroamericana creo que solo el cuento de Linda De mujer. es sí, también eso, Ujú. y de realismo mágico, pero sí conozco otros autores que todavía lo usan, ¿verdad? Que es algo, un recurso, pensaría yo, que no sé, yo pensaría que más que a lo mejor ahora se está volviendo en lugar de un movimiento, un recurso para explicar la realidad, como te decía, a la que nos enfrentamos, ¿verdad? O sea que podríamos decir, teorizando, que el realismo mágico podría convertirse en una técnica de escritura a largo plazo, así como la teoría Ujú, del iceberg de Hemingway podría convertirse en algo como recurso para poder escribir, es ujú, lo que decías. ujú. Sí, probablemente. Bueno, buen punto. Ahora, he estado leyendo mujeres escritoras en los últimos tiempos. Silvina Ocampo es una de las que me ha llamado la atención y no sé si tener referencia de Mimoso. Mimoso No. es un
le matan el perro y al final, en cualquier caso, en lugar de retrotraerse, Silvina lo que hace ahí es que la señora se pone muy dura y se planta. Sin embargo, en este relato, la mujer va desapareciendo, pero ambas podría decirse, si estás de acuerdo, que es una situación de una denuncia y quizás si pudiéramos pensar en eso, podría ser esto una situación de denuncia feminista. No sé si lo crees así. Sí, pues no sé, es que hay como, yo pensaría que es más una aceptación o un reconocimiento de la realidad de mujeres más que una denuncia. Yo creo que a veces lo que toca simplemente más que denunciar una violencia o una situación injusta queda simplemente o empezar por, que yo pensaría que antes de denunciar o cualquier cosa, que no soy teórica feminista del todo, pues, pero sí, pues me reconozco feminista y tal, yo pensaría que primero hay que empezar por reconocerse dentro de un contexto y dentro de cómo funciona en la realidad. Y entonces en ese sentido pienso yo que el cuento es un reflejo, ¿verdad? Al final la literatura es este reflejo de la realidad. Realismo mágico, ¿no? Siempre es un reflejo de la realidad. Y entonces surgen un montón de interrogantes, ¿verdad? O sea, ya cuando lo llevamos a una perspectiva, como bien dices, feminista, es la pregunta de, sí, o sea, empezando tal vez como por donde dices tú, de por qué ella no protesta, porque pues solo medio se limita como a defenderse, ¿verdad? No busca más argumentos, no pasa nada más, ¿verdad? No se resigna. Yo creo que en general la historia de las mujeres ha sido que nos toca resignarnos, ¿verdad? A lo que pues trae el destino o la vida y pero también habla de toda de toda, digamos, ella no estaba acostumbrada y creo que en algún momento aquí lo dice, que lo suyo no era pelear el territorio cuando está confrontando a la otra Sí, secretaria. Y exacto. entonces creo que eso resume muy bien qué es lo que sucede de qué realidad está hablando Linda Berrón ahí. Es que no estamos muy acostumbradas a pelear por lo que nos pertenece, pienso yo, o sea, siendo mujer en pues, en un país machista y tal, yo creo que siempre es muchísimo más fácil, la verdad, quedarse callada, aceptar, resignarse a de, bueno, mi papá decidió esto, o pues mi jefe decide tal cosa, o mi esposo es el que tiene la palabra, ¿verdad? Y entonces nos acostumbramos a no pelear, a no decir lo que opinamos, a pelear por lo que es nuestro, literalmente, porque al final es esta idea de un poco de yo tengo que pelear por mi existencia, ¿verdad? Si no lo hago yo, si no lo hacía Deyanira, ¿quién lo iba a hacer? Porque todos la estaban desconociendo y pues quedaba en su cancha, digamos, de su lado de la cancha, quedaba de, bueno, si es que nadie te va a defender, nadie va a defender tu existencia, eso es tu problema y tú no lo estás haciendo, entonces te vas a desvanecer, ¿verdad? De repente es como un cuento precautorio, digamos, ¿verdad? O sea, utiliza esta figura, tal vez a lo mejor es eh, mm, este recurso del realismo mágico como para hacernos reflexionar justo en eso, ¿no? En, en cómo estamos defendiendo nuestra existencia o a nuestro derecho de ser, porque al final de cuentas es también un poco eso, ¿no? El derecho de Sí, ser, de de, son las llaves de mi casa, pues, ¿por qué no tengo yo exacto. las llaves de mi casa? ¿Cómo así que mis zapatos no me quedan? O sea, eso no podría ser porque yo los compré, o sea, son una extensión de lo que yo soy, ¿verdad? Y de repente a lo mejor ahí hay algo, no sé, algo vinculado a, a, mm, a estar en los pies, en los zapatos del personaje. Hay un símbolo ahí, ¿verdad? Que sean los zapatos, porque no le quedó su ropa, sino fueron los zapatos, que son con los que uno camina, le sirven tanto durante el día. No sé, ¿verdad? O esta idea de Y pararse la, en sus propios pies, ¿verdad? Ajá, de sí, pararse en sus propios pies y de defender lo que es suyo.
Luego su trabajo, a mí algo que me llama mucho la atención es que ella cuando llega a su trabajo y encuentra a alguien más, ella solo alude al hecho de, bueno, alude a dos hechos. Primero de que llevaba 6 años trabajando ahí y luego de Ajá. que había estado con don Julián y no sé qué desde la empresa anterior. Pero nunca dice, bueno, mire, es que se acuerda que yo hice tal aporte o que gracias a mí existe tal cosa, y pues lo entiendo dentro de un marco jerárquico de que es una secretaria, ¿verdad? Realmente una secretaria no es que pueda innovar mucho desde su puesto, ¿verdad? Pero no, ella se queda, lo interesante de eso es que ella se queda sin argumentos para defenderse, defender lo que ella ha hecho, lo que ella Sí, ha porque sido. lo único que tiene de propiedad es el marco de la foto y que al final ya no es el marco. Entonces, no hay Ujú, también hay una situación muy desechable en ujú. cuanto al puesto, por ser mujer o por no ser mujer, pero al final, si pudiéramos interpretarlo desde ese punto de vista, de que por ser mujer puede ser descartable. Y entonces, esa es una Ujú. situación muy interesante la que tocas. Sí, justo eso también quería hablar, o sea, el hecho de que eres reemplazable como mujer, es decir, si tú no sos la secretaria, va a haber alguien más. Em, y si tú no sos la esposa, va a haber alguien más. Si tú no sos la mamá, va a haber alguien más. O sea, no sé, a lo mejor me indigna, digamos, un poco más que ella no pudiera defender su puesto de trabajo más, pero también lo pienso y luego es como, porque es con lo que yo me identifico ahora, ¿verdad? Pero yo también lo pienso y cómo así que mis hijos no me van mi hijo no me va a reconocer, cómo así que mi esposo no me va a reconocer, porque al final de cuentas, pues es que no solo es un rol, ¿no? O sea, hay una relación de amor, de años, de tiempo, de convivir todos los días juntos. ¿Cómo, cómo va a ser eso, verdad? Pero luego también justo lleva a esa reflexión creo yo, de cuando una mujer se limita a eso, ¿verdad? A cumplir roles. ¿Por qué? Porque pasa que primero es el rol de la secretaria o el rol laboral y luego es de madre, de esposa, y en todos ella es reemplazable. Pero es eso, solo es un rol, ¿verdad? No es como que te acordás de mí porque, no sé, se me ocurre, ¿verdad? ¿Te acordás cómo nos conocimos, fulanito, ¿verdad? El esposo Ujú. no me acuerdo ahorita cómo se llama. Eh, te, Mi hijo, mira, o sea, ¿te acuerdas cuando te iba al colegio por primera vez? No sé, ¿verdad? ¿Qué pasó con tu proyecto de ciencias? O sea, y no es que estoy diciendo que sea como que un error o una falta en la narrativa, sino es que lo creo posible, porque así somos las mujeres, no nos limitamos a ejercer roles. Y como tú decías, o sea, ya no nos apropiamos de las cosas, es decir, el único objeto personal que ella tenía en su oficina era la foto de sus hijos. Y es bien curioso porque era la foto de sus hijos, o sea, haciendo alusión otra vez a su rol de madre, o sea, ella, su rol de madre, ¿verdad? Y por qué no, se me ocurre, ¿verdad? ¿Por qué mira, ahí tendría que haber estado un pintalabios rojo que me gusta, o ahí tendrían que haber estado mis zapatos de repuesto cuando ya no aguanto los tacones en la oficina? Em, no sé, ese tipo de cosas que creo que pensaría yo desde mi perspectiva, que es lo que nos hace ser, ¿verdad? Que son o sea, pues sí, nuestro ser se expresa en esas cosas, creo yo, es un poco la idea que no hay y que lo que pasa es que eso nos limitamos a, como te decía, a cumplir roles, bueno, me toca ser mamá, ¿verdad? Me toca ser esposa, me toca ser aquí, allá, y no es tal vez pensaría yo, no sé, roles que hemos elegido conscientemente y por eso es que no sabemos defenderlos, solo es como, lo recibimos, bueno, ahora me voy a casar, ahora voy a tener hijos, voy a seguir trabajando. Y lo recibimos y no nos apropiamos de esos terrenos o de esos roles, ¿verdad? No los ejercemos como que conscientemente, ¿verdad? Sí, me parece muy interesante esto porque al final, incluso el nombre del cuento nos da esa situación, o sea, Ujú, una situación transparente, es decir, que es algo que si está bueno y si no está, ajá, también, porque podemos ver a través de ella, sin el hecho de decir que podemos ver a través de ella porque es muy diáfana, sino que porque no está, ujú, porque es indistinta si está o no está. ujú. ¿Cómo ves esto a raíz, como para terminar esta situación de feminismo? ¿Cómo ves esto en las redes sociales en que he visto que te mueves muy bien y en la situación también del trabajo? Esto
ya ha cambiado, está cambiando, o crees que todavía en determinado momento está todavía asentado en el transparentar a las mujeres? Uy, es complicado porque justo la palabra clave ahí o me llama mucho la atención la palabra eterno, porque pensaba también hace poco me topé con una estadística que decía que es más probable que un hombre se case a que una mujer, no necesariamente por la relación de existencia de hombres y mujeres, sino simplemente por el hecho de que un hombre necesita de una mujer para, o sea, para vivir, ¿verdad? Muy raro encontrar hombres solteros, así como de toda la vida, ¿verdad? O de mucho tiempo. Mientras que las mujeres no necesitan a nadie más para hacer lo que necesitan hacer, o sea, ellas limpian, ellas trabajan, ellas son autosustentables, digamos. Y entonces, y luego que también me imagino que debe haber otra, o no me acuerdo si había una estadística similar dentro de ahí, pero obviamente la cantidad de hombres que se casan después de un divorcio, después de enviudarse, es mayor que la de mujeres, ¿verdad? Y entonces em, pensaba eso, ¿no? En que en esta idea de que somos reemplazables, ¿verdad? De que el rol de ser madres o de ser amas de casa o de cuidar a los hombres pareciera ser como, bueno, al final lo puede hacer cualquiera realmente si lo pensamos, ¿verdad? Y es bien duro porque, em, que digamos, yo no tengo nada en contra, de verdad que yo siento que el matrimonio es como que una oportunidad para servir a alguien más, ¿verdad? Y que sea mutuo y tal y por supuesto también los hijos, ¿verdad? Pero em, es bien duro porque muchas mujeres piensan que tienen que encontrar su realización en esos roles. Y pues por supuesto que, por ejemplo, para mí ahorita yo siento que ese no es mi rol ahorita, que no me satisfaría, pero he visto y me preocupa que encontrar madres, encontrar esposas que se dedican toda su vida solo a eso y se sienten como resentidas, ¿verdad? En el sentido de que su esposo no reconoce su esfuerzo, de que sus hijos para ellas son invisibles para sus hijos, ¿verdad? Porque sí, yo creo que son una lucha de las mujeres que llegan, que aceptan estos roles que les van imponiendo, ¿verdad? No los aceptan conscientemente y llega un punto de sus vidas, sus hijos se volvieron adolescentes y andan cada quien por su lado, su esposo normal ahí. Y nadie reconoce su esfuerzo, lo que hacen por la casa o lo que hacen por ellos. Entonces se sienten olvidadas, se sienten transparentes, pensaría yo. Y entonces les cuesta mucho procesar o el famoso síndrome del nido vacío, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hago? Si toda mi vida me dediqué a cuidar a mis hijos y ahora ¿qué me toca, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que más que hablar de la sociedad, ¿verdad? Que es un cambio muy profundo, muy intenso el que debe hacerse. Yo creo que sí es muy importante que cada mujer como que se cuestione realmente qué roles quiere asumir y no asumirlos en automático, ¿verdad? Porque eso si no encuentra una realización y por realización me refiero a que yo sé que el trabajo que yo estoy haciendo es valioso, no importando si mi jefa, por ejemplo, me lo dice o no. Em, y así, ¿verdad? Yo sé que mi trabajo como esposa, por ejemplo, es valioso, aunque mi esposo no me lo diga todos los días, o cuidar a mis hijos es valioso, no importando si ellos lo reconocen o no. Eh, entonces eso, ¿verdad? Yo pienso que lo sigo viendo, ¿verdad? Yo recuerdo que, y es una idea bien profunda y a mí me duele porque mi prima se fue hace algunos años a Europa, ¿verdad? O sea, ella nació aquí y todo y se fue. Y ya cuando nos despedíamos y no sé qué, ella me dijo, y yo así como te voy a extrañar, no sé qué voy a hacer sin ti, bla, éramos muy cercanas. Y entonces ella me dice, ay, no, pero ahí está, o sea, mi otra prima, ¿verdad? Su hermana, con ella vas a poder salir, se llevan bien, no sé qué. Y yo, y me molestó un poco, o sea, me impactó la idea de yo pensaría que yo quisiera no ser reemplazable, ¿verdad? Aunque fuera por mi propia hermana, aunque tengamos muchas cosas en común y tal, pues sí, podemos ser amigas y podemos llevarnos bien y lo que tú quieras, pero es reconocer que soy una persona única, ¿verdad? En medio de todo. Entonces, sí pienso que tiene que ver mucho con, como te digo, con la perspectiva de cada mujer y de encontrarse con estas instancias, ¿verdad? Y, y sí. Sí.
Saliendo un poco de eso, bueno, solo último como corolario ahí, al final hay un dicho que dice que las mujeres pueden vivir más, pero porque al final tienen más resiliencia y aun cuando el nido vacío exista, normalmente encuentran qué hacer. Sin embargo, los Ujú, hombres no encontramos tanto que hacer y la mayoría, y eso es una realidad, la mayoría de hombres que se jubilan y que dejan de tener trabajo, porque al final es en lo que nos enfocamos mayoritariamente, es cuando morimos. Entonces, ujú. es una correlación ahí interesante Y que, fíjate, perdón, y también dale, creo que esa misma decía es bien interesante que ¿cómo se llama? Que la expectativa de vida de los hombres aumenta cuando están casados, porque la mujer sí, está cuidando de ellos. Y la expectativa en general de las mujeres solteras es mayor que la de los hombres, porque ellas tenemos esta tendencia al autocuidado y todo, ¿verdad? Que no ha sido como que culturalmente cultivada en los hombres, ¿verdad? Y entonces sí es interesante reflexionar acerca de esos roles, ¿verdad? Que pues de repente hay corrientes feministas extremas que son así como, no, nadie debe decir mamá y esposa. Yo pienso que no es el punto, sino es más bien, sí, asumir los roles que quieras asumir y hazlo conscientemente, ¿verdad? Yo creo que es un poco esa idea. sí, yo admiro mucho eso y la donación que tienen las mujeres hacia todos y también hacia ellas mismas cuando se quedan solas. Pero eso es una situación importante que normalmente los hombres normalmente no tenemos. Pasando a Ujú, la parte literaria, yo soy un coleccionador de inicios y el inicio de este cuento me parece muy memorable. El hecho, voy a repetirlo, cuando quiso introducir la llave en la cerradura, comprobó sorprendida que no entraba. ¿Cómo es de importante en determinado momento el inicio de un cuento? Porque nos puede decir o todo lo que va a pasar o nos puede dar un indicio que nos va demostrando poco a poco qué es lo que va a suceder, o nos puede también invitar a la lectura. ¿Qué tan importante crees que pueden ser los inicios? yo creo que es más que, bueno, no sé, la verdad no. Pues, tal vez sí nos pone el tono de que van a pasar cosas que no son normales, ¿verdad? Uno siempre espera que cuando uno introduce la llave en su puerta, abre, ¿verdad? Entonces, la palabra sorprendida es súper clave porque va a haber cosas como que le van a mover a ella la perspectiva y el plan o de la cotidianidad, ¿verdad? Porque obviamente uno mete la llave en la cerradura siempre y no pasa nada más porque siempre funciona, ¿verdad? O sea, uno ni lo piensa ya. Y así un montón de cosas, ¿verdad? O sea, uno se pone los zapatos ni lo piensa y así. Y entonces, va, bueno, ya nos da un tono de que van a pasar cosas que no van a encajar en la realidad porque no están funcionando como deberían. Y luego también creo que es súper importante la cantidad de verbos, por ejemplo, a nivel literario, es como o lingüístico, ¿verdad? Cuando quiso introducir, ya van dos verbos, comprobó y sorprendida, pues es un participio y entraba también, o sea, hay como que cinco verbos en la primera oración. Y eso nos habla de que hay mucha acción, o sea, cuando quiso introducir la llave en la cerradura, comprobó sorprendida que no entraba. Es algo, o sea, nos está transmitiendo emociones también, ¿verdad? Hay una descripción pertinente, pero la mayor parte de ellos es acción. Sí, ya nos da el indicio también de que va a ser un cuento que tiene bastante acción. Y pues eso pensaría yo del inicio. Sí, hay bastante movimiento y hay varios cambios de escenario y no se siente que te va transportando de la casa al trabajo, a los niños que están jugando, de regreso nuevamente. No se siente un cambio muy abrupto de todo esto. Hay una muy buena fluidez y muy buena relación en esto. ¿Crees que al final la acción conforme los verbos es lo que nos da eso? Sí, también pensaría que el largo de las oraciones no son oraciones muy largas, si te fijas también. Entonces, aunque, porque por ejemplo pudo haber sido también, introdujo la llave en la puerta, no entraba, punto, y se sorprendió. O sea, esa es como
muy, va muy entrecortado, ¿verdad? Pero logra ella como que usar los verbos en sus diferentes formas, ¿verdad? Para darnos esa secuencia, esa fluidez de la que tú hablas, sin afectar la acción, ¿verdad? Y que son oraciones cortas, no es una oración de un párrafo, ¿verdad? Una oración enorme en la que uno ya se perdió en qué estaba pasando, sino pues está ágil, ¿verdad? Está pertinente. Averiguando un poco y viendo entrevistas de la escritora, para ella se sorprendió un poco, creería yo, de que se tienda a una lectura feminista. Para ella es una situación macabra. Ahora, creo que en cualquier caso podría darse una situación, una lectura feminista por lo que está en boga y además porque viene de una mujer. Sin embargo, también funciona desde el punto de vista en que lo pensó ella, de una situación macabra, o sea, que te estén pasando esas cosas, que no tenés control de las situaciones y que creas que todo lo tenés bien aceitadito, y que te vayan moviendo la silla, como se dice, y que en determinado momento no creas o no tengas control de tu vida misma. Sí, yo creo que es, pues al final podría hasta ser un cuento de terror, porque eso, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a las víctimas en cuentos de terror o de horror? No tienen el control, no saben lo que va a pasar, no saben qué pasó, no hay una explicación a veces para lo que están viendo, lo que están sintiendo. Y eso, ¿no? Es bien, digamos como que ya a nivel general, ¿verdad? No solo hablando de feminismo. em, o de una lectura feminista que al final es que eso es como muy variable, sobre todo porque depende mucho de los lectores y de la posición en la que ellos se encuentren, ¿verdad? En la vida y también de la autora, ¿verdad? Pero más allá de eso, eh, viéndolo como que como cualquier ser humano, el hecho de que las cosas empiecen a fallar, ¿verdad? Las cositas pequeñas en las que ya no pensamos precisamente por eso, porque ya no fallan, ya fluyen, son parte de la rutina porque ya no hay problemas relacionados a eso, ¿verdad? Y entonces, y empezar a perder el control de la vida propia, o sea, yo me pongo a pensar después qué pasa, o sea, digamos, y suponiendo que ya no se empieza a borrar, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿A dónde va a ir a dormir? ¿Qué va a comer? O sea, no sé, sentirse fuera de su vida y cuanto más uno lo piensa, es, em, es un cuestionamiento serio, pues que al final es eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace ser nosotros mismos y a dónde vamos cuando esas cosas? Y yo creo que es como tal vez un terremoto existencial, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo de la nada entro a mi casa, ya no es mi casa, ya no es mi trabajo, o sea, ¿quién soy? Entonces, porque uno es súper fácil, ¿verdad? Yo trabajo en tal cosa, soy editora, y hago esto y lo otro, vivo en no sé dónde, no sé qué, o sea, eso es parte de lo que, cómo nos presentamos a otros, ¿verdad? Cómo nos entendemos como personas, y por eso yo decía al inicio que también tiene tintes existenciales, ¿verdad? ¿Qué es lo que somos hacia o sea, de qué dependemos para expresar nuestra identidad, ¿verdad? Que se me ocurre también que tiene el mismo tinte existencialista de Kafka, ¿verdad? De la metamorfosis. Un día despertarse siendo una cucaracha, ¿verdad? ¿Qué onda? O sí o incluso el del juez, o el juicio se llama de Kafka también, que de la nada se ve imbuido en este proceso judicial que él no sabe dónde va, ni para qué va, ni de qué es culpable, y se empieza a sentir culpable, aunque él sabe que es inocente, y es justo eso, ¿verdad? Ella se empieza a sentir fuera de su vida por la gente que ella consideraba más cercana, que la conocía más, que era parte de su vida y tal y la van desconociendo y eso, y se va alejando de su propia vida, va desapareciendo, van borrándosele la silueta, ¿verdad? El contorno, que también eso es como muy interesante, la imagen visual, ¿verdad? Al final, vemos visualmente lo que nos diferencia de nuestro entorno es el contorno, la silueta, ¿verdad? La línea, y debe haber una línea ahí, ¿verdad? Ajá. Que si lo quisiéramos dibujar, ¿verdad? Y se le va borrando, ¿verdad? O sea, se va volviendo transparente. Y entonces, em, pues eso, ¿verdad? También, o sea, por eso decía que también tiene algo de existencialista, de cuestionar un poco como hacia dónde vamos ajá, y qué pasa con la vida cuando ya no estamos, o sea, la vida sigue, alguien más, si nos morimos, digamos, si eso no hubiera sido el caso que ella desapareciera, sino que eso, o incluso, ¿verdad? Que ella desaparezca, o sea, las mujeres
regresando un poco al otro, las mujeres en Latinoamérica desaparecen de la nada sin dejar rastro, ¿verdad? Y, pero más allá de eso, imaginemos que hubiera muerto, o sea, el señor se hubiera vuelto a casar, su jefe hubiera contratado a otra secretaria, no sé qué hubiera pasado con su ropa, a lo mejor se la donan a alguien, y entonces es un poco eso, hacia dónde va la vida, o sea, todas estas cosas materiales de las que nos rodeamos, ¿verdad? Que nos hacen sentir cómodos en nuestra propia existencia, al final, pues todo sigue, ¿verdad? Todo, ya no estamos nosotros y ya no son nada. Sí, hay mucho balance normalmente en las cosas pequeñas que tenemos en la vida y en los rituales que tenemos para cada una de las tareas que tenemos en la vida. ¿Dónde está el peine? El mismo peine que siempre usamos. ¿Qué hacemos primero? ¿Nos cepillamos los dientes o vamos al otro, vamos al otro? Sin embargo, el hecho de regresar a la casa y regresar a a su propio sitio seguro, que al final es el hogar, y que ahí empiecen a fallar las cosas, creo que es una situación muy significativa, porque entonces quiere decir que no es algo que esté sucediendo afuera, sino que está sucediendo cerca de donde estás. Me hace también cierta analogía a distancia de rescate y en el hecho de que quiere estar controlando las cosas que sucedan con los hijos, porque es lo que puedes controlar y lo que está afuera es lo que no puedes controlar. Sin embargo, en distancia de rescate, lo que está adentro es lo que empieza a fallar. Y aquí también es el hecho de que lo que tiene controlado básicamente es su entorno y que ahí es donde empiece a fallar porque la llave es la que ya no entra, que algo está desplazándola. Ajá, sí, es como lo hablamos al inicio, ¿verdad? Está en los detalles y qué pasa cuando alguien nos cambia el cepillo de lugar o no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Lo sentimos rápido como un ataque personal porque es como, yo lo había dejado aquí, aquí se tiene que quedar, ¿verdad? O qué sé yo, ¿verdad? ¿Quién O así tocó? funciona. Ajá, así funcionaba, ¿verdad? Y pues pienso que lo mismo es en este sentido, sí, es que ella se siente, pero eso, regreso un poco a eso, ¿verdad? Que ella se siente atacada, pero no hace nada. Y a mí me llama mucho la atención la frase que dice aquí cuando se lo cuenta al esposo. Lo voy a buscar aquí. Em, primero bueno, le dice que te estás haciendo pequeña, ¿verdad? Y es así como Sí. que es lo siento, pero también es algo que a veces hacemos, bueno, tal vez todos, ¿verdad? Que nos hacemos pequeños para encajar en las expectativas de los demás. Pero había otra cosa aquí. Ah, bueno, que a ella le parece tan inquietante, creo yo, cuando no, lo de sus zapatos, ¿verdad? Ah, bueno, dice, Deyanira no se atrevió a hablar de algo que le parecía tan absurdo y sin embargo tan inquietante. O sea, esa, no sé, se me hace tan difícil porque es algo, o sea, es algo tan esencial, creo yo, poder hablar algo que te está afectando, porque sí, a lo mejor más que absurdo sería banal. Ah, ¿cómo así que te quedaron de la nada grande los zapatos, va? O cómo así que no pudiste entrar a tu casa, ¿verdad? Pero sí, ya al hilar las cosas, obviamente empieza a generar una inquietud, porque ya viéndolo desde una perspectiva personal, o sea, de que a mí me está pasando, pues sería muy inquietante, muy abrumador, ¿verdad? Y me parece muy curioso que ella no pueda ni siquiera verbalizarlo, ¿verdad? Ni siquiera, mira, es que esto no está bien, ¿verdad? Sino solo lo deja hacer, ¿verdad? Saber qué será, va. O por ejemplo, que ella va ya en el bus y dice, pues no sé si puedo pensar en algo más, ¿verdad? Pero tampoco sabemos qué está pensando ella al respecto, y eso es bien revelador de la poca incidencia que tiene ella sobre su propia vida, pensaría yo. O sea, no busca explicaciones, solo al inicio, si te das cuenta, busca, bueno, tal vez cambiar la Sí. cerradura, no sé qué, no sé cuánto, pero después ya no busca explicaciones, se anula ella como con su capacidad racional, ¿verdad? Y a lo mejor es eso, ¿verdad? Bueno, me borran de su vida, la pura resignación, ¿verdad? Sí, realmente está muy interesante. Ahora, para ir finalizando, ¿qué crees que no platicamos, que no te pregunté y quisieras agregar?
Uy, tantas cosas, no me entiendes. Perfecto, No, ¿no? en general, en general, yo creo que pues eso es un excelente cuento, ¿verdad? O sea, uno lo deja reflexionando, pensaría yo, uno, o al menos eso es lo que tendría que hacer, ¿verdad? Pero también, o sea, el final es tan sorprendente, ¿verdad? O sea, uno pensaría, o sea, al inicio pensaba yo, bueno, a lo mejor está tratando de entrar a un lugar que no sé saber qué quiere, ¿va? Y ya después con lo de sus zapatos y no sé qué, es como, qué extraño, ¿va? O sea, tal vez, no sé, o sea, ir encontrando esas explicaciones como, no sé, a lo mejor es una broma de muy mal gusto, era muy elaborada. Es un reality show donde de la nada le van a decir con la cámara, es de TV, no te enojes." Pero sí, el final, y sobre todo que va después de que ya ella llega a su casa y resulta que ya no es su casa, pues uno pensaría, no sé, a lo mejor va a buscar qué hacer, va a dónde va a pasar la noche o qué sé yo, no sé, no sé. Y vemos que se va desapareciendo y que ya no, y si te das cuenta es súper importante también el cambio de narrador, o sea, ya no es en primera persona de esto me está pasando a mí, sino ya lo narra el que sería su esposo, ¿verdad? El que era su esposo, en que ve ella cómo la silueta se va desdibujando. Entonces, como que esa también habla un poco de esa falta de existencia, de esa falta de ser y de adueñarme de lo que soy al punto que dejo de pensar, ¿verdad? Dejo de cuestionar las cosas y entonces ya, y alguien más me ve desdibujarme, ¿verdad? Sí, gracias siempre. Entonces, Hanna, con esto damos inicio a la tercera temporada. Espero que venga mucho más. Te agradezco miles el tiempo. La gocé bastante. Y Yo también, de muchas gracias. escucharte y de entender la percepción que tenés, muy, muy atractivo. Entonces, un abrazote. Gracias siempre y seguimos en contacto. No olviden de suscribirse. Un abrazo también, muchas gracias por el tiempo. Chao.